Hola chicos del Colegio Líder, bienvenidos al nivel número 1. Vamos a comenzar con el curso de literatura. Esta semana tenemos el tema de mitología griega. La mitología griega es la base para toda la literatura universal. La literatura universal va a ser influencia directa para la literatura hispanoamericana y también para la literatura peruana. Es por eso que es importante los aportes que tuvo tanto Grecia como Roma. Ahora, si hablamos de mitología, primero tenemos que comprender la diferencia entre mito y leyenda. El mito nos dice que tiene términos ficticios. Al hablar de ficticios, me estoy refiriendo a la fantasía, a la irrealidad. Quiere decir a hechos sobrenaturales, maravillosos, que no lo veríamos en un día cotidiano. Mientras que la leyenda tiene sus bases históricas. Recordemos que la literatura y la historia siempre van de la mano. Ahora, al tener bases históricas quiere decir que van a tener eventos o personajes que nosotros sí conocemos y que está dentro de nuestra historia. Ahora, en los mitos nos dice que intervienen los seres divinos, es decir, los dioses, seres sobrenaturales que eran venerados en sus tiempos. Mientras que la leyenda tiene a personajes con rasgos humanos, muchas veces los famosos semidioses. Para comprender la diferencia voy a plasmarles un ejemplo. Vámonos a la literatura peruana. Vamos a tener como ejemplo el mito de Bichama y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La última mención es el más conocido, ¿no es cierto? Nos han contado sobre los inicios del Tahuantinsuyo con esta famosa leyenda recopilada por el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, el mito de Bichama. El mito de Bichama nos va a centrar en el dios Pachacamac. Pachacamac es un dios que creó a los hombres, pero se descuidó de ellos. Los primeros hombres empezaron a morir y quedó la primera mujer creada por el dios Pachacamac. Agonizando, la mujer le rogó a otro dios. ¿A quién? Al dios Sol, que por favor la ayudara. El dios mandó uno de sus rayos y la fecundó con esto. Desde aquí ya vemos. El Sol mandó uno de sus rayos a fecundar. O sea, nadie puede salir embarazada del Sol, ¿no es cierto? Ahora, al quedar embarazada, va a tener a su hijo Bichama. Pachacamac, celoso de que otro dios esté interviniendo en su lugar donde él está reinando, pues decidió asesinar al bebé. Esperó un tiempo prudencial, el niño ya estaba un poco grande. Recordemos que como es hijo del dios, entonces el tiempo transcurre diferente para ellos. Pachacamac esperó que el dios se esté ocultando y atacó a la mujer, le quitó al niño y lo desmembró. Y para que se haga quedar como un dios bueno, de cada parte del niño lo sembró en la tierra y nació diferentes frutos. Por ejemplo, le arrancó sus primeros dientecitos y de allí nació el choclo. Le arrancó las costillas y de allí sembró la yuca. Imagínate lo que tú estás comiendo si esos son los inicios de los frutos. Es totalmente irreal. Mientras que la leyenda también se apoya un poco en lo ficticio. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Ocllo? Del lago Titicaca. O sea, ya adultos salen del lago Titicaca. ¿Cuánto tiempo tú estás bajo el agua? Y imagínate, ellos salieron de allí. Puede ser que eso sea algo ficticio, ¿no es cierto? Irreal. Pero ¿qué es lo que pasa? Manco Cápac y Mama Ocllo son los iniciadores del imperio del Tahuantinsuyo. Y eso es verdad. En nuestra lista de incas que tuvimos durante este periodo, tenemos a Manco Cápac considerado como el primer inca y que inicia el Tahuantinsuyo. Entonces, esto es real, por eso se apoyan las bases teóricas. Ahora, si hablamos de mitología como término, nos dice que es un conjunto de mitos que guardan una relación entre sí. Entonces, todos esos mitos de diferentes que manejan los historiadores y que han escuchado de generación en generación, al juntarlos van a crear lo que es la mitología. Muy bien, ahora pasamos a lo que es orígenes de la mitología griega. Muy bien, continuamos con lo que viene a ser los orígenes de la mitología griega. Para hablar de estos orígenes vamos a basarnos en la obra de Hesíodo. Hesíodo es uno de los más importantes representantes del periodo jónico con esta obra. Esta obra es algo así como el árbol genealógico de los dioses olímpicos, cómo llegaron ellos a reinar y cómo los griegos creían en ellos. Ahora, un punto importante que hay que resaltar en la literatura griega es el hecho que sus dioses
son antropomorfos, quiere decir que tienen la forma de humanos, pero los dioses olímpicos desde aquí hasta aquí vamos a tener que tienen forma antropomórfica, mientras que los otros, algunos lo mantenían y algunos variaban. Muy bien, otro punto importante es que los dioses de aquí son diferentes a la concepción del Dios cristiano que nosotros tenemos. Por ejemplo, el Dios cristiano es un Dios que es un ejemplo a seguir, alguien que es perfecto porque así lo señala la Biblia. Mientras que los dioses griegos son dioses no solo parecidos en el físico, sino que también en las actitudes con los humanos. Están llenos de celos, están llenos de ira, de infidelidad. Son algunas de las características que estos dioses mantenían. Veamos, nos dice que al inicio, así como también nos narra la Biblia, todo estaba en caos, pero en la literatura griega, caos es así como una entidad, como un dios superior, supremo. Caos va a tener como hijos del mismo. Y uno de estos hijos importantes es Gea. Gea es la tierra. Gea, como estaba sola en este medio del caos, decidió también tener hijos por sí misma. Y uno de estos hijos va a ser el cielo, que nosotros conocemos como Urano. Urano y Gea decidieron juntarse y van a tener sus primeros hijos. Algo así como camadas, porque no es que tengan un hijo, sino que tenían varios. Los famosos titanes. Los titanes eran como hombres, pero enormes en tamaño y en fuerza. Gea amaba a sus hijos. Ella estaba enamorada de sus hijos, estaba muy feliz por ser madre, pero a Urano no le interesaba. No guardaba ninguna relación con ellos. Gea trató de salvar ese amor que tenía por Urano y decidió tener nuevamente otros hijos con Urano. Y esta vez le nacieron los cíclopes. Los cíclopes eran iguales a los titanes, pero tenían un tercer ojo en la frente. Nuevamente Gea, a pesar de que sus hijos salieron más feos que los anteriores, igual los amaba. Pero Urano peor, los rechazó. Gea trató de salvar por última vez su matrimonio. Y esta vez tuvo con Urano los famosos hecatonquiros. Esta vez sus hijos fueron peor que los anteriores. Nacieron con 50 cabezas y 100 brazos. Gea, a pesar de esta monstruosidad de seres que había salido de ella, los amaba. Pero Urano peor, y veía que sus hijos tenían una fuerza descomunal que muchas veces él no podía controlar. Es por eso que nuevamente tomó a todos estos hijos y los metió al vientre de Gea. Gea lloraba todos los días, porque nuevamente tenía a sus hijos dentro de ella y encima tenía que soportar el dolor porque eran muy violentos. Ella estaba harta de Urano y sabía que ese matrimonio no se iba a salvar. Es por eso que decidió recurrir a uno de sus hijos, el más ambicioso de todos, un titán, Cronos. Sacó a Cronos e hizo que conspire contra su padre porque ella estaba cansada de la dictadura que Urano había puesto en la Tierra. Y Cronos logró convencer a algunos hermanos, porque muchos de ellos no quisieron porque tenían miedo de su padre. Y junto con Gea planearon poder derrocarlo. Pero recordemos, los dioses no pueden morir. Así que la única forma que Cronos vio para poder vencer a Urano era poder despedazarlo. Gea invitó a una cena a Urano. Se mostró nuevamente amorosa, como que lo había perdonado por lo que le había hecho a sus hijos. Y en esa cena salieron de su escondite Cronos con algunos de sus hermanos. Lograron derrotarlo y mientras que lo tenían agarrado, Cronos empezó a despedazar parte por parte a su padre Urano. Ahora, luego de esto, Cronos empezó a esparcir por todo el mundo cada parte de Urano. Pero ¿qué es lo que pasó? Mientras que lo estaba despedazando, Urano le lanzó una maldición a Cronos. Le dijo, lo mismo que tú me has hecho a mí, tu primer hijo te lo hará. Uno de tus hijos te lo hará. Cronos no lo escuchó y siguió despedazándolo. Y así lanzaron a Urano por todas partes del mundo. Ahora, un aspecto importante aquí. Tenemos aquí a Afrodita. Como estamos hablando de la teogonía de los dioses, vamos a manejar a la Afrodita que maneja Hesíodo. Y es la famosa Afrodita Uranio. Muchos de nosotros nos dicen que Afrodita es hija de Zeus. Pero Hesíodo trabaja Afrodita Urania. Cuando estaba cortando las partes de Urano, una de las partes que corta son sus testículos.
y los testículos los lanza al mar. Y de la espuma que se forma al choque de los testículos con el mar, nace Afrodita Urania. Ese es el nacimiento que maneja Hesiodo. Muy bien, siguiendo con esto. Ahora, Cronos se nombró como dios supremo. Tomó a una de sus hermanas, Rea, para que sea su esposa y puedan reinar. Cronos creó los primeros hombres y era muy gentil con ellos, pero era muy severo con sus hermanos, los otros titanes. Mandó encerrar a los cíclopes y a los hecatónquiros en el centro de la tierra, es decir, los dejó en el vientre de su madre. Cronos tenía miedo de la maldición que le había lanzado Urano de que uno de sus hijos también lo iba a destronar así como él hizo con su padre. Y es por eso que cada vez que Rea quedaba embarazada y llegaba el tiempo del nacimiento del niño, él se lo tragaba. Así se tragó a Hestia, diosa del matrimonio, diosa de la casa, diosa de la familia, de mantener la paz allí. Se tragó a Deméter, diosa de la agricultura. Se tragó a Hera, la que después conoceremos como diosa del matrimonio. Se tragó a Hades, a quien después se le dará el inframundo. Se tragó a su hijo Poseidón, quien posteriormente será dios del mar. Rea estaba harta de que su marido le arrebatara a sus bebés y se los tragara. Y es por eso que con el último hijo decidió engañarlo. Cuando llegó el día de que ella iba a dar a luz, decidió irse a una cueva en la isla de Creta. Se fue lo más profundo y ahí dio a luz. Dejó el niño al cuidado de unas ninfas e inmediatamente se dirigió a su hogar. Cerró su cuarto y empezó a gritar como si ella estuviera a punto de dar a luz. Y bueno, al escuchar esto, Cronos se dirigió a la habitación de su esposa. Rápidamente tomó una piedra y lo envolvió en pañales. Cronos no sospechaba absolutamente nada y él ni siquiera veía a sus niños, así que le arrebató. Rea hizo como cada vez que él se le quitaba a uno de sus bebés, llorando, él agarró y se lo tragó. Rea escondió así a Zeus. Recordemos que los dioses crecen de manera diferente, así que a las semanas Zeus ya era un joven bien hecho y que sabía todo lo que su padre estaba haciendo. Y es por eso que también empezó pues a manipular a varios para convencerlos de sacar a Cronos del poder. Decidió hacerse pasar por un sirviente y fue a visitar a Cronos y le dio un brebaje que le dijo que era digno de un dios como él. Cronos se lo tomó y al rato empezó a tener náuseas y empezó a vomitar a cada uno de los hijos que se había tragado ya de forma adulta. Zeus convenció a sus hermanos y juntos lograron derrotar a Cronos y botarlo de los cielos. Tiempo después, en otro tipo de mitos que también maneja la misma estructura, nos van a contar sobre cómo Cronos quiso retornar al poder. Sacó a Zeus del cielo y Zeus se refugió en el Olimpo y juntó a todos sus hijos que ya tenía con sus hermanos para dar la famosa guerra la guerra titánica que va a durar 10 años, donde Cronos junto con sus hermanos titanes se va a enfrentar a los famosos olímpicos, Zeus con sus hermanos y sus hijos. Ahora, cuando Zeus logra derrotar nuevamente a Cronos, quien solamente se va a dedicar a vagar en la tierra, Zeus se establece como Dios supremo de los cielos. Va a darle, como dijimos, a su hermano Poseidón el mar, a Hades le da el inframundo y pues a su hermana Hera la vuelve como su esposa, para que los dos reinen allí. Ellos van a formar los famosos dioses olímpicos. Son 12 dioses quienes se encargaban de repartir la tierra, de ver cómo los hombres tenían que estar satisfechos para que puedan tener una buena vinculación y ellos también les ofrezcan pues sus famosos rituales, las ofrendas que tenían que dar hacia ellos. Estos dioses van a ser los que ya nombramos y también aquí tenemos algunos hijos de Zeus. No todos son hijos de Zeus, porque como dijimos, Zeus pues ha sido uno de los dioses más infieles de todos. La pobre Hera siempre estaba llena de celos gracias a que su marido le engañaba con todo lo que se movía. Varios de ellos van a nacer, por ejemplo, Artemisa y Apolo son 2 gemelos, los cuales son hijos de Leto.
la madre de estos dos tuvo que huir hacia una isla en movimiento para poder alumbrarlos a los dos. Son hijos de Zeus. Atenea, diosa de la sabiduría, nace de la cabeza de Zeus. Zeus se traga a su madre, a la madre de Atenea, y no sabía que igual la bebé estaba allí, no iba a morir, sino que tiempo después nace por la cabeza de Zeus. Artemisa es diosa de la caza y Apolo es dios de las artes, dios de la música y también quien llevaba el sol constantemente. Hefestos sí es hijo de Zeus y Hera, pero lamentablemente Hefestos nació con deformación. Hera no quería ver a un niño deforme y es por eso que lo lanzó del Olimpo. Tiempo después, Hefestos pudo reincorporarse con su padre y con sus hermanos. Hefestos es dios de los herreros, es quien le hace sus famosos rayos a Zeus. Hermes, el mensajero de los dioses, es hijo solamente de Zeus con otra diosa menor. Afrodita, como hemos dicho, se maneja según Hesiodo, lo que viene a ser la Afrodita Urania, que es hija de Urano, bueno, le salió de una parte de Urano, y también de que es hija de Zeus. Ares, dios de la guerra. Ares sí es hijo de Zeus y Hera. Esto es lo que nosotros manejamos como un árbol genealógico de los diferentes dioses. Ahora, como les dije, Zeus engañó a muchas con Hera y también con mortales. Y uno de los derivados también, y que después va a pasar a ser dios olímpico, es el famoso semidios Heracles. Para los griegos, Heracles. Pero nosotros lo conocemos como Hércules. Los romanos lo llamaban Hércules. Como suena mejor, en la actualidad le dicen Hércules. Este famoso semidios es como Zeus, igual que él. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro todo lo que viene a ser mitología griega. Muy bien, chicos. Para continuar y plasmar lo que hemos aprendido en la parte teórica, vamos con los ejercicios de rumbo a la universidad. En estos ejercicios vamos a ver algunas preguntas de las que nosotros hemos hablado. Para que ambos podamos trabajar, yo voy a resolver las preguntas que son de los números impares y ustedes resuelven la de los números pares. Muy bien. La primera pregunta dice, los monstruos conocidos como eriñas aparecen producto de... ¿Quiénes eran las eriñas? Más adelante, cuando veamos el periodo ático, vamos a hablar más sobre esto. Son las famosas diosas vengadoras. Estas diosas lo que hacían era, cuando alguien mataba principalmente a un familiar, iban a buscar venganza por esa sangre derramada, hasta que pagara el precio de sangre. La famosa ley del talión, ojo por ojo, igual sangre por sangre. Entonces, vamos a ver las alternativas. Nos dicen... Vamos con la primera, la E, para poder descartar algunas, ya que no hablamos mucho en teoría sobre las eriñas. Los vómitos de Cronos. ¿Se acuerdan que Zeus le da una pócima para que Cronos empiece a vomitar? ¿A quién vomitó? A sus hijos. Y entre el nombre de los hijos no estaban las eriñas. La unión de Rea con Cronos. Rea y Cronos, ¿a quiénes dieron hijos? A Zeus, Poseidón, Hades, y no estaban las eriñas. La espuma del mar al unirse con la sangre de Urano. ¿Se acuerdan? Urano fue descuartizado y lanzaron cada una de sus partes por todo el mundo. ¿Y quién nació de la espuma del mar? Afrodita, la famosa Afrodita Urania. Esa no es nuestra alternativa. La sangre de Urano al caer a la tierra. Esta palabra sangre es importante. Diosas vengadoras van a recuperar esa sangre que se derramó. Y es de aquí que cuando estaban descuartizando Urano y las primeras gotas de sangre que caen van a dar origen a las famosas eriñas. La pregunta número 3. Diosa protectora de los matrimonios y vinculada a la maternidad. Es decir, tiene que ser la esposa modelo, la madre modelo. Y obviamente vamos a tener como ese ejemplo a los dioses principales. Ahora, ¿quiénes son los dioses supremos? ¿Quién era el dios supremo cuando se repartieron el Olimpo? Pues Zeus. ¿Y quién estaba al lado de Zeus para ser esa esposa ideal? Hera. La pregunta número 5 dice, cuidaba que las relaciones humanas y divinas se conserven en armonía, es decir, que dioses y hombres puedan convivir. Los dioses premiaban a los hombres cuando éstos les daban una ofrenda. ¿Y quién mantuvo esa armonía? Pues el último y dios principal después de la batalla de los titanes, Zeus. Muy bien, continuamos y tenemos las dos últimas preguntas. La número 7 nos dice dios del vino y de la vendimia. La vendimia es como una celebración
cuando se está cosechando las uvas. Ahora tenemos aquí, vamos descartando, Poseidón era dios del mar, él no es. Ares, dios de la guerra. Apolo, dios de las artes. Aquiles era un semidios. Y tenemos a Dioniso. Dionisio y Baco para los romanos. Es un hijo de Zeus, el cual luego era un semidios y luego va a ser elevado a dios. Era el dios del vino, porque se llevaban en sus ritos las llamadas grandes bacanales. Muy bien. Ahora, la pregunta número 9 dice, representante divina del amor, belleza y fecundidad. Esta es fácil. ¿Quién es la diosa de la belleza, la diosa de la sensualidad? Pues, Afrodita. Y estas son todas las preguntas. Recuerden que ustedes tienen que resolver la parte de la lectura con unas preguntas que tienen para completar y marcan las otras alternativas que nos faltan. Muy bien, chicos, eso es todo conmigo.